El día de hoy vamos a comentar sobre el desarrollo o el tema lo que corresponde pues a cómo determinar o cómo saber determinar correctamente un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Y para eso vamos a tener que estudiar el tema de las teorías. En principio, estimados amigos, para aprender a determinar si un ingreso está grabado con el impuesto a la renta o no, tenemos que iniciar estudiando las teorías del impuesto a la renta. ¿Y cuáles son las más conocidas? Tenemos las tres teorías: la teoría de la fuente, o la teoría de la renta producto, la teoría del flujo de riqueza y la teoría del balance o del incremento patrimonial. Vamos a comentar entonces esto. ¿Y por qué vamos a desarrollar, amigos, este tema el día de hoy? Entonces, básicamente porque ya estamos a punto de terminar de la presentación en mayo-junio, que es el cronograma B para los, digamos, los contribuyentes que tienen abajo de las 1.700 UITs. Hay muchas personas que siempre me llaman, me contactan por este tema. ¿En qué situación yo voy a estar frente al reconocimiento de un ingreso grabado? ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener que formular y presentar estados financieros ya el 31 de diciembre, ¿no? En ese entendido. La primera teoría que vamos a comentar es la teoría de la fuente o de la renta producto. Es importante conocer esta teoría. ¿Y por qué? Porque de ahí va a venir la imputación, lo que corresponde el ingreso grabado o no. ¿Y qué nos dice esta teoría? Vamos a comentar un poquito el tema de la teoría y luego pues hacemos el análisis pertinente, que nos dice que provenga de una fuente durable susceptible de generar ingresos periódicos. Ah, mira, qué interesante. Entonces dices, estoy en una empresa natural o jurídica. ¿Cuál es la fuente que lo produce? Si esta fuente realmente es durable, es de manera periódica, para yo poder aplicar una teoría como esta. Es un tema económico vinculado al tema básicamente fiscal, ¿no? Y mira qué curioso, esto lo recoge el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta. Porque claro, cuando revisamos la ley del impuesto a la renta, encontramos ahí de manera taxativa, de manera expresa, ¿no? De manera expresa encontramos lo que justamente estamos viendo en el gráfico, ¿no? Pero ahí hacemos una pregunta, una interrogante interesante. Nos dice, para esta teoría, los ingresos por concepto de loterías, juegos, etcétera, ¿estaría grabado con el impuesto a la renta? Es la gran interrogante para muchos amigos que a veces tienen ingresos de manera, o digo ingresos de manera eventual. Dices, a ver, ¿puedo grabar ese tema con impuesto a la renta o no está grabado, ¿no? Lo que nos habla la teoría tal cual nos dice, bueno, si la fuente es durable, es susceptible de poder generar ingresos, entonces es un ingreso grabado. ¿Qué duda cabe? Ahí están las empresas, ¿no? Las empresas se constituyen, tienen de manera periódica, por ejemplo, alquilan el tema del carro, ¿no? Perfecto, de manera periódica ese carro le genera pues un ingreso. ¿Qué más? Se dedican a la venta de ferretería, tienen el negocio de manera periódica, continua y es susceptible, básicamente durable y que le está generando ingresos. Entonces la teoría nos dice sí, pues es una renta de tercera categoría y vuelvo a recalco, lo recoge el artículo 1, inciso A de la ley del impuesto a la renta. Esto es importante para poder determinar en materia fiscal de si estoy frente a un ingreso grabado. Entonces, pero la pregunta es si los ingresos, por ejemplo, como loterías, juego de azar o ingresos eventuales, ¿están grabados o no? Para esta teoría no dice, no me importa esa parte. No, aquí simplemente lo que yo analizo, si la fuente es durable, susceptible de generar ingresos periódicos. A mí me importa eso, dice la teoría. Por eso es de la renta producto. ¿Qué lo produce? ¿Qué lo produce ese ingreso? ¿Cómo lo genera? ¿Cuál es la fuente? Entonces, para poder imputar ese ingreso dentro de lo que corresponde al ámbito fiscal. Muy bien, entonces que quede entendido que la renta producto es una teoría que nos permite analizar el tema de la habitualidad. Por eso es que muchas personas cuando nos contactan nos hablan siempre de la habitualidad. Por ejemplo, nos dicen, yo tengo una renta de primera categoría. Alquilo el tema de 2 departamentos, alquilo el tema de cocheras, alquilo galerías, alquilo cuartos, alquilo carros. La pregunta, entonces, aplicando esta teoría, yo estaría frente a una renta de tercera categoría, porque obviamente me habla de un tema periódico, me habla de un tema básicamente de poder generar el tema de ingresos. Ese es el problema. Por ello es que a veces encontramos en la práctica estos escenarios. La siguiente teoría que vamos a comentar es el flujo riqueza. Esa es una teoría muy bonita del impuesto a la renta, estimados amigos. Una teoría muy interesante que nos permite analizar una figura en materia fiscal. La teoría del flujo riqueza nos habla de la ganancia de capital y otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta ley. Igualdad de condiciones. Ah, mira, entonces ese es el problema importante, porque ¿saben qué, amigos? Ahorita mucha gente me está diciendo, mira, yo tengo un financiamiento del Estado. El Estado me ha dado bono, el Estado me ha dado reactiva.
Entonces ahí saben que hay un, digámoslo, factor de determinación de ingresos por el tema básicamente de la tasa. Entonces la pregunta es, ¿esos ingresos están grabados o no están grabados? Para efectos de poder afectarlo al tema fiscal, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, el reconocimiento de ese ingreso y yo pueda tributar. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar esta teoría del flujo de riqueza. ¿Y qué es lo que me dice? Que provengan de terceros. Dice otros ingresos que no lo reconoce la teoría de la renta producto. O sea, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Del alquiler, de todo el tema. Entonces, en esa línea dice, pues a ver, ¿puedo hacerlo o no puedo hacer el reconocimiento? Bueno, en esta teoría sí no dice. Y ahí sí lo importa justamente lo que habíamos dicho en la teoría de la renta producto, que no le importa el tema de los ingresos eventuales, pero aquí en esta teoría sí, dice otros ingresos que provengan de terceros, pero que provengan de terceros, pero estos terceros deberían tener las mismas condiciones, las mismas igualdad, digámoslo, de condiciones. No podría ser de otra manera. Entonces ahí viene, por ejemplo, los famosos juegos de lotería, ¿no? Estos sí son terceros. La pregunta es, ¿el Estado es un tercero o no es un tercero el tema del Estado? Para efectos de la tributación, ¿no? Ahí hay que determinar de manera, digámoslo, bastante sucinta, ¿no? El tema si es un tercero o no es un tercero. Les había comentado sobre la segunda teoría del flujo de riqueza, que es una teoría muy importante que también encontramos en el artículo 1, pero el inciso B del impuesto a la renta. Cuando ustedes me pregunten, o sea, cuando ustedes se hagan la pregunta, oye, ¿el Estado es un tercero? El Estado no es un tercero. No es un tercero para decir que obviamente esté grabado ese ingreso. Cuidado con ese tema. Entonces, podría ser corporaciones, grupos FEL con grupos CELSAC. Bueno, ahí sí están en igual de condiciones. Entonces, eso sí es un ingreso eventual. Hay una lotería, hay un juego, entonces se gana, básicamente es un ingreso grabado para la empresa. Correcto, porque la teoría lo importa justamente ese tema del flujo de riqueza, porque la empresa va a tener un enriquecimiento, va a tener el aumento de su patrimonio, el aumento de su ganancia, el aumento de las ventas. ¿Me dejo entender? Entonces, por ello es importante reconocer entonces la ley del impuesto a la renta y las teorías. Y la última teoría que nos habla del balance o del incremento patrimonial. Este es un tema bastante importante, ¿no? Que de alguna manera, por decirlo también, recoge el artículo 1, pero de manera no tan sucinta en el inciso D de la ley del impuesto a la renta. ¿Y qué es lo que establece esta teoría? Entonces aquí estamos frente a la variación patrimonial. Eso es lo que le importa a esta teoría. ¿Y por qué creen que a muchas personas naturalmente les está llegando pues las notificaciones o les queda la licitación por parte de la SUNAT? Básicamente por incremento patrimonial no justificado. Porque hay este movimiento, porque tienes carros, porque tienes departamento, porque tienes casas, porque te vas de viaje al exterior y obviamente pues no tienes una fuente que lo produce, una fuente que lo sustente. Entonces la SUNAT viene y dice, explícame, yo quiero saberlo cómo lo hace. Un tema podría ser básicamente a nivel administrativo, que ya se los he dicho, nada más pues una omisión, tranquilo, no pasa nada, pagas tus impuestos, pagas tu multa, pagas tus intereses, bien. Pero otra cosa es que sea de una fuente ilícita. Entonces podríamos estar frente a lavado de activos, financiamiento de terrorismo, podemos estar al tema lo que corresponde pues a sobornos, etcétera, etcétera. Entonces ya ese es otro, sales del ámbito, digamos, lo administrativo para entrar al ámbito penal. Pero a esta teoría, dentro del impuesto a la renta para el tema del fisco, lo importa esto. Yo estaba conversando ayer con un amigo, le decía este tema, sobre el incremento patrimonial, ¿no? Es que muchas personas a veces no saben, simplemente hacen cada tema con la parte de sus cuentas, con sus activos, y no se dan cuenta que tienen un problema de entrenamiento con el fisco. Porque cuando la SUNAT les notifica, le dice, pruébame, ¿cuál es el? Y recién se acuerdan de decir, sí, la verdad, yo tengo ingresos por 400,000, 1,000,000, 2,000,000 soles que no estoy pagando impuestos. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues tengo mi renta de, digámoslo, de segunda, tengo de primera, que he alquilado, que no estoy pagando, ¿no? Entonces, todo este marco normativo básicamente está establecido para eso, amigos, para eso, para poder determinar de manera correcta o imputar de manera correcta los ingresos, si están grabados o no. Yo puedo tener de repente pues un tema, como le dije, ingresos por parte del Estado, que tengo que considerarlo dentro de la contabilidad, sí, pero cuando hago la presentación a SUNAT digo, esto es un ingreso no grabado. Me dejo entender porque el Estado no es un tercero. Entonces, amigos, es importante, ya estamos a casi finalizar la presentación del resumen de estados financieros a SUNAT, así que hay que tener en consideración estas teorías del impuesto a la renta, en la cual calzan dentro del artículo 1, de la 1 al 3, sobre todo de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Para efectos de, o sea, cuando quieran hablar de impuesto a la renta, y ahí viene justamente también la parte interesante para todos los amigos que se dedican a la creación de contenido, ¿no? A nivel de YouTube, a nivel de Facebook, a nivel de TikTok, a nivel de Instagram, a nivel de Hotmart, a nivel de Google, a nivel de repente de criptomoneda. Entonces, esa es la gran interrogante, ¿no? Temprano estaba conversando con el equipo sobre el tema de una tesis, ¿no? Me decía, oye, para el tema, siempre ustedes me preguntan, oye, ¿qué título me puede recomendar para una tesis, ¿no?
A ver, un tema básicamente podría ser contable, sí, bueno, contable, no, es de derecho, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, el tema de derecho, allí hay un tema bastante interesante que sería bueno para el tema de la criptomoneda, ¿no? Pero el problema es pues, que no vamos a tener los, digamos, los antecedentes, ¿no? Sabemos que la criptomoneda no está regulado dentro de nuestro país, Latinoamérica, ni el mundo, salvo El Salvador. Entonces sería una buena investigación, pero el problema es que no vamos a tener argumentos como para poder, digamos, los antecedentes para poder sustentarlo, ¿no? Pero viene el problema, entonces, en la tributación, como no existe una norma desde el punto de vista del ámbito civil que te determine si es un activo, pues, digámoslo, básicamente para calzar desde el punto de vista de la determinación del ámbito civil, así como el tema del dinero, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, como no lo hay, pues, hay una discusión dentro de la aplicación. Dice, sí, pues podría ser, no podría ser, ¿no? Entonces, si estamos en ese tema y nos lleva al tema tributario, hay gente que se dedica a hacer el trading. Hay gente que naturalmente hace inversiones. Y luego se pone problemas porque ya van a una consultoría y el asesor le dice, no, no está grabado, tranquilo, no te preocupes. Cuando llegue la notificación por parte de SUNAT, tú dile, no, son mis ingresos de criptomonedas, no están grabados. Pero ¿saben cuál es el problema? Que yo ya vengo hablando hace 3 años, 4 años de este tema, porque vengo asesorando a personas del año 2019-20 por criptomoneda. El problema es eso. Entran en consultoría, me dicen, mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que mi asesor me ha dicho que no está grabado y por lo tanto yo no tengo que pagar impuestos. Ah, sí, correcto, me parece muy bien. Y luego, ¿y te vas a sentar realmente a esperar a que la SUNAT venga, te toque tu puerta y tú le digas, mira, yo me dedico a la criptomoneda? Entonces, cuando analizamos la teoría, de alguna manera calza dentro de los artículos de la ley de impuesto a la renta. O sea, no de manera taxativa, pero sí de manera general. Entonces, si estás enriqueciéndote como persona, debes pagar impuesto a la renta. Oye, pero me acabas de decir que no está regulado. Sí, yo lo sé. Pero te vas a esperar en serio que venga la SUNAT, te fiscalice. Y no, y esto ha pasado, yo los he contado más de una vez en este programa, amigo. Vengo hablando más de 3 años en vivo en este programa, les estoy comentando y lo vuelvo a recalcar. El problema no es eso que te digan la norma que esté, obviamente, no establecida, no regulada, de manera pues taxativa. Pero ¿cuál es el error? El error es que las personas que se dedican a este tema no documentan el proceso para que cuando haya un proceso de notificación puedan tener la forma de poder sustentarlo. Lo que hacen simplemente es contarle el cuento que les digo a la SUNAT, o sea, contar la historia, pero si cuentas la historia y no lo pruebas, entonces el auditor dice simplemente, pues no me has dicho nada, pero te he contado que me dedico a la criptomoneda. Sí, pues bajo estas teorías entonces debemos grabar con el impuesto a la renta y pagar todo bien, ¿no? Y cuando vienen las personas, yo le digo, mira, aquí simplemente hay que pagar. ¿Bajo qué renta? Lo vemos. Pero de que pagamos impuesto a la SUNAT. Sí, pero mi abogado me ha dicho que no. Si quieres hacerlo caso, allá, pero esto es el tema de la realidad. Porque sabemos que están dentro de este marco de la normativa que se debe pagar impuestos. No es una regulación. Y de hecho, esa es la sana recomendación, estimados amigos. Porque existen normativas de manera general. Igual pasa con el tema de la tributación de los influencers, youtubers, ¿no? Entonces, podría ser de repente con la explotación de su imagen, bueno, pues podría ser una renta de repente de personas naturales, ¿no? No, ya, de cómo lo realizan, pero es un tema de repente empresarial, ¿no? Ya, ¿yo qué voy a pagar? IGB o impuesto a la renta. Hay que analizar la figura, ¿no? Sí, pero no hay norma que te diga lo que estás haciendo. Sí, pero la doctrina y la jurisprudencia probablemente nos ayuda bastante en ese caso. Me dejo entender. Entonces, pero es importante, vuelvo recalco, este tema para la imputación dentro de lo que corresponde, pues, el marco tributario, que nos ayuda de alguna manera, de manera general, no de manera, porque quisiéramos que esté de manera expresa, ¿no? De manera taxativa, pero no lo encontramos, pues entonces hay que ir un poco más allá y decir, claro, que no se puede, en materia tributaria, interpretar la norma por interpretación, decir, sí, pues a ver, hay que hacerlo así de esta manera, no. Pero el tema es que tendríamos que regular de manera expresa todos los servicios digitales. Sí, claro, yo digo siempre, tiene que haber una reforma del Parlamento. Tiene que haber una reforma, como si hay un poco más avanzado en los países de Latinoamérica. Perú, estamos muy atrasados en ese caso. Entonces, las teorías justamente nos ayudan, estimados amigos, a eso, ¿no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.